Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. El problema de los justos que sufren y de los impíos que prosperan había torturado desde siempre a los letrados de Israel, sobre todo a partir del destierro. Hubo que esperar hasta el tiempo de los macabeos para que, bajo la fuerte tensión religiosa producida por la persecución, apareciera la esperanza en la resurrección. Y hubo que esperar hasta el libro de la sabiduría en el siglo I a.C., para que este problema se iluminara con nueva luz. Al justo le espera una vida de felicidad junto a Dios. Este tan trascendental paso hacia adelante alcanzará su culmen en la resurrección de Cristo. Este evangelio es uno de esos que quisiéramos pasar por alto. Quien quiera imitar a Jesús es invitado a seguirlo y a estar dispuesto a compartir su estilo de vida. Jesús lo pide todo, pero al mismo tiempo promete darlo todo. El que nos dio ejemplo de perderse a sí mismo, entregándose por nosotros hasta el sacrificio de la cruz. Jesús nos llama a confesarlo con valentía. Él nos llama además a dejarlo todo y a estar dispuestos a seguirlo hasta las últimas consecuencias y a ponernos en actitud de total donación y donación a los demás. Cristo en este evangelio nos llama a unir toda nuestra vida a su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, no hay ningún aspecto que no desee ver unido a Él. Jesús quiere ser el centro, el modelo y el ejemplo de nuestra vida hasta en los detalles más pequeños. Y estar aquí es un momento muy importante que no está exento de cruz. Cristo nos invita a tomar la cruz de cada día, de cada momento, iniciando por el aquí y el ahora. La cruz de hoy. A decir un primer sí. Pongámonos primero nuestros cansancios, la aburrición, si la hay, y las cosas que nos preocupan, pongámoslas en sus manos. Esta es la parte de negarse a sí mismo, nuestros temores, nuestras cobardías. Luego tomemos nuestra cruz, es decir, digamos sí, digamos que aceptamos estar cansados y preocupados, que todo vale la pena si podemos, con la ayuda y la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo evidentemente, aunque sea un minuto, estar con Él. Miremos qué hace, miremos cómo toma las preocupaciones y sonríe. Miremos cómo nos acompaña mientras camina. Qué bueno sería que pudiéramos repetir este ejercicio cada vez que algo nos cuesta dificultad, cada vez que algo nos impide, nos obstaculiza seguir con fe y esperanza a Jesús. A pesar de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras caídas, de nuestras crisis, el Señor nos llama y nos da su gracia. Pero aunque se nos olvide, Jesús está feliz de vernos en este momento aceptando su voluntad, porque seguir la voluntad del Padre en el aquí y en el ahora es lo más importante. Una multitud formada por individuos que
solo miran sus propias necesidades sin darse cuenta de los demás y por lo tanto nunca descubren el sabor pleno de la vida. El individualismo impide la felicidad plena porque excluye al otro del horizonte. Ese otro puede ser tu marido, tu esposa, tus hijos, tus padres, los demás. Cuando sigo ciego ante el sufrimiento y la fatiga de los demás, en realidad estoy ciego ante lo que podría hacerme feliz. No se puede ser feliz solo. Jesús dice en el Evangelio con una frase lapidaria: ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? ¿De qué sirve? Por ello, en nuestro caminar de discípulos es preciso aprender a confiar en Jesús, fiarse de Él. En nuestra sociedad hedonista, en la que la búsqueda del placer es prioritario, la búsqueda del placer por el placer y del mínimo esfuerzo, choca el lenguaje claro y exigente de Jesús. Su destino y el de sus seguidores no es el triunfo terreno, pero acaba en resurrección. Jesús invita a sus seguidores a poner sus vidas al servicio del reino y a vivir como Él vivió, haciendo el bien. Usa un lenguaje paradójico: Él será ejecutado y resucitará. Seguirle y negarse a sí mismo. El que quiere salvar la vida, la pierde. El que pierde la vida por su causa, la salva. Los líderes políticos prometen mucho para que el pueblo les dé su voto, aunque después, con frecuencia, olvidan sus promesas y a la gente que votó por ellos. Jesús, por el contrario, habla con claridad y no suaviza las exigencias de su seguimiento. El discípulo ha de poner como centro de su vida a Jesús y ha de asumir los riesgos y consecuencias que de ellos se siguen. La verdadera esperanza de la humanidad trasciende las barreras de este mundo. La vida física no es el valor supremo. Renunciar a ambicionar el dinero, el poder, el prestigio, la fama y aceptar buscar la justa y sobre todo la justicia, la justa medida de las cosas. Y la justicia en una sociedad marcada por tantas diferencias no es camino fácil, pero como es el que lleva a la verdadera vida, es el que nos conviene seguir, es el que debemos seguir porque es el que nos lleva a Dios. La cruz y la renuncia que se exige a los seguidores de Jesús suenan a un lenguaje raro y siguen siendo difíciles de admitir. El seguidor de Jesús compartirá su misma suerte y la suerte de los crucificados de la tierra. La fe nos compromete a seguir cada día a Jesús por el camino de la Pascua. Él nos guiará a la ganancia por el camino de la pérdida. Perder lo que nos impide seguir a Jesús. Nuestra actitud como discípulos es fiarnos de Él. Jesús nos dice: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, es decir, que no anteponga sus proyectos personales al margen de Dios y de los hermanos, y por lo mismo que tome su cruz de cada día y me siga. ¿Quién dijo que esta vida será fácil? Las palabras de Madre Teresa de Calcuta confirman con su experiencia y por su experiencia que no es sencillo seguir al Señor. Si la santidad fuera fácil, todos seríamos santos, pero no es así, lamentablemente. Nosotros como cristianos seguimos un ideal que es contradictorio al mundo de hoy, el mundo del poder, del tener, del placer, de lo fácil, del disfrute del momento, un mundo en el que se busca que nuestra vida sea más cómoda, que nuestro tiempo aquí y en la tierra sea light, ligero, sin costos y sin consecuencias, aunque las habrá. Asumir la vida buscando el placer y la sensibilidad,
la emoción, rechazando el razonamiento, la reflexión que nos conduce a ver las consecuencias de nuestros actos. ¿Y por qué no chocan tanto el testimonio y las palabras de Jesús? ¿Por qué nos chocan tanto? ¿Por qué los dejamos de lado y nos adherimos a la ideología del mundo? ¿Por qué encontramos a tantos jóvenes que rechazan el Evangelio? ¿Será porque hay en nuestra vida cosas que nos impiden ir hacia Él? ¿O será quizás porque el Señor no es el fin y el centro de nuestra vida? Muchos jóvenes engañados que estudian una carrera para ganar dinero, pero no para servir, no para ser útiles a la sociedad, no para servir a los demás. Jesús nos da la respuesta para conquistar la felicidad y el modo de hacerlo: no buscarse a sí mismo y tomar la cruz. No debemos ser el centro de nuestra vida. Es Dios el que debe gobernar todo lo que somos, nuestros ideales, acciones, decisiones, todo, para evitar el egoísmo y los falsos intereses personales. Y con ello, todo lo que nos dificulte llegar a Él, es decir, los problemas, las injusticias, el cansancio, todo lo que haga pesado nuestra vida, cargarlo como la cruz que Él nos ha dado. Dejemos que el Señor entre en nuestra vida, la transforme. Pidámosle ayuda para llevar la cruz y mantenernos firmes en el camino que Él nos lleve. En Él está la felicidad, no en nosotros mismos. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.